Imagina que te enfrentas a una amenaza invisible. No puedes verla, pero la sientes. Esas preocupaciones que te quitan el sueño, esos ataques que parecen venir de todos lados, esos momentos en los que sientes que todo está en tu contra. A veces, la vida parece un campo de batalla donde el miedo, la incertidumbre y la duda intentan arrastrarte. Pero justo cuando crees que no puedes más, una voz llena de autoridad resuena en tu interior y dice: ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Yo soy tu escudo, tu defensa, tu refugio. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y entender cómo su protección es real y activa en tu vida. No importa cuál sea la amenaza, Dios es más grande que cualquier circunstancia. Él es tu fortaleza en el día de la angustia, el escudo que te rodea, la torre fuerte donde puedes refugiarte. Antes de comenzar, quiero que tomes un momento y declares con fe en los comentarios: Dios es mi escudo y mi fortaleza, confío en su protección. Número 1. La protección de Dios sobre sus siervos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces sentimos que todo se nos viene encima y no encontramos defensa aparente? Fíjate que en Isaías 54, Dios nos deja una promesa poderosísima que sigue vigente hoy: ningún arma forjada contra ti prosperará. En ese capítulo, el pueblo de Dios atravesaba momentos de aflicción, pero el Señor les habló de restauración y esperanza. Déjame decirte que esa misma esperanza se extiende a tu vida diaria. Tal vez lidiemos con conflictos emocionales, presiones laborales o tensiones familiares, pero cuando confiamos en Dios, podemos tener la certeza de que los planes diseñados para dañarnos no lograrán su objetivo final. Saber que ninguna arma creada contra ti tendrá éxito no significa que jamás enfrentarás problemas. ¿Quién no ha pasado por momentos de angustia, sintiendo que las críticas o la injusticia parecen ganar terreno? Sin embargo, esta promesa garantiza que lo que el enemigo planea para hundirte no podrá destruir tu esencia ni tu propósito. Dios es soberano y está por encima de cualquier plan humano o espiritual. Quizás a veces te resulte difícil verlo, porque las circunstancias gritan lo contrario, pero el Señor sigue de tu lado, limitando el impacto de todo lo que pretenda arruinar tu destino. La segunda parte del versículo habla de condenar toda lengua que se levante contra ti. ¿Te has visto alguna vez arrinconado por chismes o comentarios hirientes que intentan manchar tu reputación? Es increíble cómo las palabras pueden llegar a afectarnos al punto de poner en duda nuestro propio valor. Pero Dios se ocupa de reivindicar a aquellos que viven para Él. En vez de invertir tu energía en venganza, enfócate en la verdad de que tarde o temprano la luz de la justicia de Dios brillará y dejará al descubierto toda calumnia. No se trata de quedarnos de brazos cruzados, se trata de recordar que tenemos un defensor más grande que cualquier mentira. Además, Isaías deja claro que esta protección es la herencia de los siervos del Señor. ¿Qué implica ser siervo de Dios? Significa rendir nuestro carácter y acciones a su voluntad, vivir con integridad y buscar la comunión diaria con Él. Es un intercambio poderoso. Cuando demostramos fidelidad al Señor, activamos su fidelidad hacia nosotros. Si alguna vez has sentido que en tus propias fuerzas no puedes salir adelante, este pasaje te recuerda que no necesitas depender de tu propio poder. La salvación y la protección vienen directamente de Él, y eso incluye cubrirte en las batallas de la vida cotidiana. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos hoy? Piensa en las críticas que a veces recibes en redes sociales o en esas situaciones injustas que surgen en tu entorno laboral. En lugar de responder con hostilidad, haz una pausa y ora. Pide a Dios sabiduría, porque cuando nuestras emociones se descontrolan, terminamos alimentando un ciclo de agresión. Descansa en la promesa de que la verdad prevalecerá y en que tu testimonio puede hablar más fuerte que las acusaciones.
Si sientes temor, recuerda que Dios tiene la última palabra. Y si el cansancio te invade, suelta esa carga delante de Él, sabiendo que no fallará. Nada de lo que se forje contra ti podrá derrotar el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Esta promesa del Creador debería impulsarte a caminar con mayor confianza, sabiendo que su protección no es un simple amuleto espiritual, sino una realidad activa. Así que, ¿por qué no tomar un momento para reflexionar en dónde te sientes más vulnerable? Declara en voz alta: ningún arma forjada prosperará contra mí. Repite esta verdad hasta que se convierta en el ancla de tu fe. Descansar en el poder divino, más que en tus recursos, es la llave para experimentar una paz profunda, incluso cuando todo parezca desmoronarse. A fin de cuentas, Dios prometió defender a sus hijos y su palabra es inquebrantable. Número 2. El Señor pelea por ti, confía y descansa. Imagínate estar en una situación donde no hay escapatoria. Frente a ti, un mar imposible de cruzar. Detrás, un enemigo que avanza sin piedad. No hay salida, no hay esperanza. ¿Qué harías? Así se sintió el pueblo de Israel cuando quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Desesperados, sintieron que todo estaba perdido. Pero en ese momento de angustia, Dios les envió un mensaje claro a través de Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14. ¿Cuántas veces nos hemos sentido acorralados por los problemas de la vida? Hay momentos en los que parece que no tenemos opciones, que nuestras fuerzas no son suficientes. Tal vez te has sentido así en tu trabajo, con tu familia o en tus batallas internas. Pero déjame decirte algo. Lo mismo que Dios hizo con Israel, lo sigue haciendo hoy. Él no ha cambiado. Él sigue peleando por sus hijos, sigue abriendo caminos donde no los hay. A veces, todo lo que tenemos que hacer es confiar y descansar. Pero confiar no es fácil, ¿verdad? Es complicado soltar el control, especialmente cuando todo parece estar fuera de lugar. Nos cuesta creer que Dios está actuando cuando no vemos resultados inmediatos. Pero aquí está la clave. Dios pelea nuestras batallas porque nos ama. No lo hace por obligación ni por compromiso, sino porque nos ha hecho una promesa de cuidado y protección. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Él quiere que entendamos que su poder es mayor que cualquier circunstancia, que su autoridad no tiene límites, y vosotros estaréis tranquilos. Suena sencillo, pero muchas veces preferimos preocuparnos antes que descansar. Nos desesperamos, intentamos solucionar las cosas a nuestra manera, y cuando todo se complica, nos preguntamos por qué Dios no ha intervenido. Pero el descanso del que habla este versículo no es pasividad, sino confianza activa. Es la seguridad de que, aunque no entendamos lo que está pasando, Dios sigue en control. La fe no se trata de ver la solución de inmediato, sino de creer que Dios ya la tiene. Y cuando todo parece derrumbarse, la fe se convierte en nuestra ancla. Nos permite enfrentar la tormenta sin hundirnos. Nos ayuda a ver más allá del caos. La serenidad en medio de la crisis no es resignación. Es la certeza de que Dios ya está trabajando, aunque aún no lo veamos. Así como Israel tuvo que esperar el momento exacto para ver el mar abrirse, muchas veces Dios nos pide que esperemos mientras Él prepara el camino. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Piensa en esos momentos donde te sientes atrapado, cuando parece que no hay salida. En lugar de dejarte consumir por la ansiedad, recuerda Éxodo 14. Dios está peleando por ti. Tal vez no veas cómo, pero su mano está en movimiento. Si te enfrentas a problemas familiares, no entres en desesperación. Ora y pídele a Dios que trabaje en los corazones. Si enfrentas dificultades económicas, confía en que Él es tu proveedor. Si estás atravesando una crisis emocional,
Descansa en su paz. No estás solo en esta lucha. Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo que abrió el Mar Rojo, el mismo que derrotó ejércitos sin que su pueblo tuviera que levantar una sola espada. Si Él hizo milagros en el pasado, ¿por qué no habría de hacerlos hoy? No hay problema demasiado grande. No hay obstáculo que pueda resistirse a su poder. Él sigue obrando, sigue liberando, sigue cuidando de sus hijos. Así que la pregunta es, ¿realmente crees que Dios puede intervenir en tu situación? Porque la respuesta ya la tienes. No tienes que seguir peleando con tus propias fuerzas. No tienes que cargar con ese peso solo. Hoy, Dios te recuerda que Él pelea por ti. Pon tu confianza en sus manos. Suelta la ansiedad. Descansa en su promesa. Él tiene la victoria asegurada. Número 3. La victoria garantizada para los que creen. Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá contra ti? Es una pregunta poderosa, ¿verdad? Pablo la hace en Romanos 8:31 y la respuesta es obvia: nadie. No hay enemigo, prueba o circunstancia que pueda derrotar a alguien que tiene el respaldo del Dios Todopoderoso. Este pasaje nos recuerda que la salvación no solo es una promesa para la eternidad, sino una certeza para la vida diaria. Si Dios nos ha dado el regalo más grande, que es su amor y su salvación en Cristo, ¿qué nos puede faltar? Vivimos en un mundo lleno de desafíos, donde a veces sentimos que todo está en nuestra contra. Problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, ataques espirituales, todo eso nos rodea y nos presiona. Pero aquí está la clave. Nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en quién está con nosotros. Si Dios es quien dirige nuestra vida, no hay fuerza en el universo que pueda destruirnos. Claro, los problemas vendrán, las dificultades seguirán apareciendo, pero ninguna de ellas tiene el poder de apartarnos del propósito divino. Cuando Pablo dice, si Dios es por nosotros, no está hablando de una relación distante con un Dios lejano, habla de un Dios cercano, que nos ha amado primero, que ha tomado la iniciativa de salvarnos y que sigue obrando en nuestra vida cada día. No es solo una idea bonita, es una verdad real. Dios ha demostrado una y otra vez que su favor está sobre aquellos que le buscan. Y cuando el Creador del universo es quien pelea por ti, ¿quién podría realmente hacerte daño? Ahora bien, la segunda parte del versículo es aún más impactante. ¿Quién contra nosotros? No es que no tendremos enemigos, sino que ninguno de ellos tiene la última palabra. A veces sentimos que el mundo nos aplasta, que las opiniones de los demás nos frenan, que hay fuerzas en nuestra contra que parecen invencibles, pero Romanos 8 nos dice que no importa cuán fuerte sea la oposición, si Dios ha determinado bendecirte, nadie podrá impedirlo. El miedo es una de las armas más comunes que usa el enemigo para debilitarnos. Nos hace creer que somos pequeños, que estamos solos, que no podremos salir adelante. Pero este versículo desmonta ese temor por completo. Dios no solo está contigo, sino que está a tu favor. No es un observador pasivo de tus batallas, sino un guerrero que pelea por ti. Cuando entiendes esto, dejas de temer a lo que los demás puedan decir o hacer. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Para empezar, significa que no puedes vivir con una mentalidad de derrota. No eres víctima de las circunstancias. No eres alguien que está a la deriva sin propósito. Dios te ha dado identidad, valor y un futuro asegurado. Cuando enfrentas problemas en tu trabajo, en tu familia o incluso en tu fe, debes recordarte a ti mismo: Dios está conmigo, no tengo por qué temer. Tal vez enfrentas rechazo o críticas por vivir de acuerdo a tu fe. Puede que la presión social te haga dudar o que sientas que estás solo en tu camino con Dios. Pero este pasaje es tu ancla.
No importa quién se levante en tu contra, porque el Rey de Reyes ya ha decidido que eres suyo y su respaldo vale más que cualquier otra cosa. Aquí es donde entra la clave de vivir con una mentalidad victoriosa. No se trata de negar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios está a tu favor. Significa orar con fe, caminar con convicción, actuar con la seguridad de que no dependes de tus propias fuerzas, sino del poder infinito de Dios. Cuando reconoces quién está de tu lado, tu perspectiva cambia por completo. Ya no enfrentas las pruebas con miedo, sino con gratitud, sabiendo que Dios está obrando. Dejas de preocuparte por lo que los demás puedan hacerte, porque sabes que Dios tiene la última palabra en tu vida. Y lo mejor de todo, aprendes a descansar en su fidelidad. No importa lo que esté pasando ahora mismo en tu vida, recuerda esto: Dios no pierde ninguna batalla. Puede que en este momento no entiendas por qué estás pasando por una situación difícil, pero una cosa es segura: el final de la historia ya está escrito. Y en Cristo tú sales victorioso. Así que la próxima vez que el miedo quiera paralizarte, declara con confianza: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Número 4. Esfuérzate y sé valiente. No temas, Dios está contigo. Dios sabe que hay momentos en los que el miedo parece más grande que nuestra fe. Lo sabía cuando habló a Moisés y lo sabe ahora cuando tú enfrentas tus propias batallas. Esfuérzate y sé valiente, dice en Deuteronomio 31:6, y no es una sugerencia opcional, es un llamado directo a confiar. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero había gigantes, ciudades fortificadas, desafíos que parecían imposibles. Moisés, antes de dejar su liderazgo, les recuerda algo clave: no importa cuán grandes sean los obstáculos, lo importante es quién va contigo. Tú también tienes tierras prometidas por conquistar. Tal vez es un nuevo desafío laboral, una crisis familiar, una lucha personal que parece interminable. Y en cada una de esas situaciones, el miedo trata de paralizarte. Te susurra al oído que no puedes, que es demasiado difícil, que es mejor rendirse. Pero Dios te dice lo contrario: esfuérzate, cobra ánimo. No está diciendo que ignores el problema, sino que tomes la decisión de enfrentarlo con fe. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Es interesante que en este pasaje Dios menciona el temor específicamente. Él sabe que la mayor barrera no son los gigantes del camino, sino los gigantes de nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos exagerado una dificultad en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces hemos permitido que la ansiedad nos robe la paz? La verdadera lucha no está fuera, sino dentro de nosotros. Pero cuando comprendes que Dios está en control, la perspectiva cambia. Dejas de engrandecer el problema y comienzas a engrandecer al Dios que te acompaña. Aquí está la razón por la que podemos ser valientes. Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No es una posibilidad, es una certeza. No estás solo, no caminas sin dirección. Él está ahí, delante de ti, guiando cada paso. Y no es un apoyo momentáneo, no es alguien que te ayuda un rato y después se va. Su promesa es firme, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados? A veces la vida nos golpea tan fuerte que pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero este pasaje nos recuerda que su fidelidad es inquebrantable. Él no te deja cuando fallas, no se aparta cuando dudas, no se rinde contigo cuando sientes que ya no puedes más. Su amor es constante y eso te da la seguridad para seguir adelante. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? Primero, debes cultivar una fe activa. No basta con escuchar este mensaje y seguir viviendo igual. Dios te llama a ejercitar tu confianza en Él. ¿Tienes miedo de emprender algo nuevo? Ora y da un paso de fe.
¿Sientes que las circunstancias te superan? Recuerda que Dios ya está peleando por ti. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente seguir caminando. Piénsalo así. Un niño que camina de la mano de su padre no tiene miedo del camino, porque sabe que alguien más fuerte lo sostiene. Asimismo, cuando reconocemos que Dios está con nosotros, el temor pierde su poder. Tal vez el camino siga siendo difícil, pero la seguridad de su presencia nos da paz. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué gigante está bloqueando tu camino? ¿Cuál es ese temor que te impide avanzar? Anótalo, llévalo a Dios en oración y repite esta promesa hasta que se grabe en tu corazón. Dios está conmigo, no me dejará, no me desamparará. Porque cuando vives con esta verdad, la valentía deja de ser una opción y se convierte en tu forma de vida. Número 5. Vivir bajo la protección divina. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es más que una idea bonita, es una promesa real de refugio y seguridad. En Salmos 91, el salmista describe la paz que encontramos cuando habitamos en la presencia de Dios. No se trata de visitas esporádicas, de acercarnos a Dios solo en tiempos de crisis, sino de vivir en una relación continua con Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanencia, una vida de cercanía con Dios. No es un acto religioso de vez en cuando, sino una comunión constante que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Piensa en lo que significa estar bajo la sombra de alguien. Tienes que estar lo suficientemente cerca para sentir esa cobertura. Dios quiere que vivamos en esa cercanía con Él. No es un refugio temporal, es un hogar. En un mundo donde la incertidumbre es la norma y las preocupaciones parecen interminables, Dios nos ofrece una protección firme y confiable. Su abrigo no solo nos resguarda, sino que nos da descanso. Cuando las cargas son pesadas y la ansiedad golpea, Él nos invita a morar en su presencia, a encontrar descanso en su sombra. La clave de este pasaje está en la confianza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La declaración es clara y personal. No es solo un concepto teológico, es una convicción interna que cambia nuestra manera de vivir. Dios es nuestro castillo, nuestra fortaleza inamovible. ¿Te has sentido alguna vez vulnerable, sin un lugar seguro donde apoyarte? Este versículo te recuerda que en Dios tienes un refugio inquebrantable, una fortaleza que ningún enemigo puede derribar. El acto de declarar, mi Dios en quien confiaré, es más poderoso de lo que parece. Hablar la verdad de Dios en voz alta fortalece nuestra fe y nos ayuda a confrontar el miedo y la duda. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que la seguridad en Dios nos da una nueva perspectiva. Cuando decides confiar en Él, no solo encuentras refugio, sino que experimentas una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? No se trata solo de conocer este salmo, sino de vivirlo. Habitar en la presencia de Dios significa desarrollar una relación profunda con Él. Esto implica oración, meditación en su palabra y una actitud de dependencia diaria. No es una obligación, sino una necesidad. Cuando comienzas el día en comunión con Dios, te llenas de su paz, y eso cambia la manera en que enfrentas cada desafío. Tal vez el estrés y las preocupaciones han estado robando tu paz. ¿Qué pasaría si, en medio de una situación difícil, en lugar de caer en la ansiedad, hicieras una pausa para recordar que estás bajo la sombra del Omnipotente? Cuando el caos intenta dominar tu mente, repite esta promesa, mi Dios, en quien confiaré, y verás cómo su paz renueva tu corazón. Vivir bajo su sombra cambia nuestra perspectiva.
Ya no vivimos dominados por el miedo, sino con la certeza de que Dios nos sostiene. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que nunca estaremos solos en ellas. Su presencia nos protege, nos fortalece y nos da esperanza. Hoy quiero invitarte a hacer de esta promesa una realidad en tu vida. No se trata de saber que Dios es un refugio, sino de entrar en ese refugio. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaste en su presencia? ¿Has estado cargando preocupaciones que podrías soltar en sus manos? Tómate un momento para hablar con Dios, para recordarte a ti mismo que no estás solo. Memoriza este pasaje y decláralo sobre tu vida. Porque cuando entiendes que Dios es tu castillo, tu esperanza y tu refugio, aprendes a vivir sin miedo, con la paz de quien sabe que está bajo la sombra del Omnipotente. Número 6. La presencia de Dios como fuente de fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué poderoso es este versículo. Nos habla de un Dios que no solo nos protege, sino que nos fortalece. Nos recuerda que, sin importar lo difícil que sea la tormenta, no estamos solos. El salmista describe a Dios como un refugio seguro, como una fortaleza que nos mantiene en pie cuando todo parece derrumbarse. No es una teoría, no es solo poesía, es una verdad que puedes experimentar en tu vida si decides confiar en Él. Vivimos en tiempos donde las presiones diarias nos abruman, problemas financieros, dificultades familiares, enfermedades, incertidumbre. Todo eso pesa sobre nuestros hombros. Y lo primero que tendemos a hacer es buscar soluciones por nuestra cuenta, preocuparnos, desgastarnos en intentar resolverlo todo. Pero este salmo nos dice algo distinto. Dios es nuestro amparo. No tienes que cargar con todo solo, no tienes que luchar con tus propias fuerzas. Hay un refugio, un lugar seguro donde puedes encontrar descanso. Cuando el versículo dice fortaleza, nos habla de algo más que un simple refugio. No solo nos esconde del peligro, sino que nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Alguna vez te has sentido tan cansado que piensas que no puedes más? Ahí es cuando Dios actúa. No solo te protege, sino que te da el impulso necesario para levantarte otra vez. No importa cuántas veces hayas caído, Él sigue siendo tu fortaleza. Pero hay algo más. Dice que Dios es nuestro pronto auxilio. No es un Dios lejano que tarda en responder. No es alguien que observa desde la distancia sin hacer nada. Su ayuda es inmediata. A veces pensamos que Dios se tarda, que no nos escucha, que no está actuando. Pero la verdad es que su tiempo es perfecto. Aun cuando no lo vemos, Él está obrando. Aun cuando parece que no hay respuesta, su presencia ya es suficiente para sostenernos. El problema es que muchas veces no buscamos su auxilio. En lugar de correr hacia Él, nos desesperamos. En vez de confiar, nos dejamos dominar por la ansiedad. Pero el Salmo es claro. Dios está listo para ayudarnos. Solo debemos acudir a Él. A veces, lo único que necesitas es un momento de pausa, respirar profundo y recordar: Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Esa declaración cambia tu perspectiva. Cuando enfrentas crisis de salud, ansiedad o cualquier tipo de tribulación, este versículo es un ancla. No es solo un verso bonito para memorizar, es un recordatorio de que Dios es tu refugio en todo momento. Di en voz alta: Dios es mi amparo y fortaleza. Hazlo cada vez que el miedo intente robarte la paz. Busca su presencia, ora, adora, y verás cómo su paz reemplaza tu angustia. Dios no es solo un refugio para el alma, también es un refugio para la mente. La ansiedad y el miedo pierden su poder cuando recuerdas quién está contigo. Muchas veces, la mayor batalla no está afuera, sino dentro de nosotros. Pensamientos de duda, de derrota, de desesperanza. Pero cuando habitas en la presencia de Dios, esos pensamientos pierden su fuerza.
porque cuando sabes que Él es tu refugio, tu corazón se llena de paz. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Dónde estás buscando tu fortaleza? ¿En tus propias fuerzas o en Dios? Es fácil tratar de hacerlo todo solo, pero la verdadera paz viene cuando sueltas el control y confías en su poder. Tómate un momento, cierra los ojos y repite esta promesa. Escríbela, medítala, hazla parte de tu vida. No estás solo en esta batalla. Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Aférrate a esa verdad y verás cómo cambia todo. Número 7. El poder del nombre de Dios como protección. El nombre del Señor es una torre fuerte. No es una simple frase, es una realidad. Cuando el mundo se vuelve caótico, cuando la incertidumbre golpea, cuando el miedo nos paraliza, hay un refugio inquebrantable. Proverbios 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella correrá el justo y será levantado. ¿Te das cuenta del poder que hay en esta declaración? No dice que quizá encontremos protección, no dice que tal vez seremos resguardados. Nos da una certeza: si corres a Dios, encontrarás refugio y restauración. Vivimos en un tiempo donde muchas personas buscan seguridad en cosas que no pueden sostenerlas. Algunos ponen su confianza en el dinero, en la fama, en el reconocimiento de los demás. Pero todas esas torres son frágiles, se derrumban ante la primera tormenta. Sin embargo, el nombre del Señor es una torre que no se mueve, una torre que permanece firme sin importar la magnitud del problema. En tiempos de crisis, lo único que realmente nos sostiene es Dios. La imagen de una torre fuerte no es casualidad. En tiempos bíblicos, las ciudades fortificadas tenían torres altas donde los habitantes podían refugiarse cuando eran atacados. Desde lo alto de la torre podían ver el peligro desde una nueva perspectiva y estar protegidos de los ataques del enemigo. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando corremos a Él. Nos levanta por encima del caos, nos da una visión diferente de la situación y nos protege del ataque del enemigo. Pero hay algo importante en este versículo. El justo es quien corre hacia la torre. No es alguien que camina lentamente, no es alguien que lo piensa demasiado. Es alguien que, en cuanto ve el peligro, corre directamente a Dios. ¿A dónde corres tú cuando te sientes amenazado? ¿A quién buscas cuando el miedo te golpea? Muchas veces intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta. Buscamos ayuda en lugares incorrectos y solo cuando ya estamos agotados recurrimos a Dios. Pero este pasaje nos recuerda que debemos ir primero a Él. Correr a la torre no es un acto pasivo, es una decisión intencional. Significa que, cuando la duda viene, recurres a la palabra. Cuando la angustia te invade, te refugias en la oración. Cuando el enemigo susurra mentiras, declaras en voz alta la verdad de Dios. No es sentarse a esperar, es actuar en fe, sabiendo que la fortaleza del Señor está disponible para ti en todo momento. Y aquí está lo más hermoso: no solo encontramos refugio, también somos levantados. Dios no solo nos protege, sino que nos eleva. Nos saca de la desesperación, nos da una nueva identidad, nos recuerda quiénes somos en Él. Cuando el mundo nos quiere hundir, Dios nos exalta, no con orgullo, sino con propósito. Nos muestra que en su nombre hay restauración, que cuando nos refugiamos en Él, no solo sobrevivimos, sino que avanzamos con confianza. Así que la pregunta es: ¿estás corriendo en la dirección correcta? ¿O sigues buscando refugio en cosas que no pueden sostenerte? Hoy es el día para hacer un cambio. Decide que, ante cualquier problema, tu primer instinto será correr hacia Dios. No como una última opción, sino como tu única seguridad real. Declara su nombre, háblalo en voz alta, recuérdale a tu corazón que en Él está tu fortaleza. Prepara tu torre de emergencia espiritual.
Ten a la mano versículos que fortalezcan tu fe, canciones que te conecten con su presencia, oraciones que puedas decir cuando el temor intente dominarte. Llénate de la verdad de Dios para que, cuando llegue la prueba, no te paralices, sino que corras a la torre fuerte de su nombre. Y cuando estés ahí, cuando sientas la paz de su protección, recuerda, no solo eres resguardado, también eres levantado. Número 8. Sin miedo a lo que pueda hacer el hombre. Jehová está contigo, así que no tienes nada que temer. ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que la gente pueda decir o hacer contra ti? Vivimos en un mundo donde la opinión de los demás pesa demasiado. Queremos encajar, queremos ser aceptados, queremos evitar conflictos. Y en medio de esa lucha, muchas veces nos olvidamos de lo más importante. La única opinión que realmente importa es la de Dios. Salmos 118 lo deja claro. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está contigo, ¿qué poder real tiene alguien más sobre tu vida? El miedo al rechazo, a la traición, a la injusticia. Todo eso pierde fuerza cuando recuerdas que el Dios Todopoderoso es tu respaldo. No es solo una idea bonita, es una verdad que transforma. Porque cuando sabes quién está de tu lado, ya no necesitas la aprobación de los demás. Ya no tienes que vivir limitado por el miedo a lo que puedan decir. La confianza en Dios desarma el temor humano porque te hace ver la realidad desde una perspectiva mayor. Este versículo comienza con una declaración clave. Jehová está conmigo. No dice quizás esté o estará si hago todo bien. Es una certeza. Dios no es alguien que viene y va según las circunstancias. Su presencia es constante. Cuando te sientas solo, cuando enfrentes críticas, cuando parezca que todo está en tu contra, recuerda, Él está ahí. Su compañía es la base de tu seguridad. Y cuando tienes esta seguridad, el miedo deja de tener control sobre ti. No temeré. No es una frase de motivación. Es una postura de vida. El miedo es una emoción real, pero no tiene que dominarte, porque la confianza en Dios desplaza la ansiedad. No significa que no enfrentarás ataques, pero sí significa que ninguno de ellos puede tocar tu esencia. Muchas veces, el mayor miedo que enfrentamos no es el peligro físico, sino el miedo a la opinión de los demás. Nos preocupa ser criticados, nos preocupa el qué dirán, nos preocupa ser malinterpretados, pero este versículo nos recuerda que ninguna palabra humana tiene más poder que la verdad de Dios. La gente podrá hablar, podrá juzgarte, incluso podrá tratar de frenarte, pero nada de eso puede cambiar el propósito que Dios tiene para ti. Jesús mismo enfrentó el rechazo y la persecución. Lo llamaron blasfemo, lo acusaron falsamente, lo traicionaron. Pero nunca dejó que la opinión de la gente determinara su identidad o su misión. Él sabía quién era y sabía quién estaba con él. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que dejes de depender de lo que los demás piensen y comiences a vivir basado en lo que Él dice de ti. ¿Y cómo se aplica esto en la vida diaria? Cuando enfrentes una situación donde el miedo al hombre quiera paralizarte, recuerda este versículo. Tal vez en tu trabajo te sientes presionado para comprometer tus valores. Tal vez en tu familia te critican por tu fe. Tal vez en tu círculo de amigos sientes que no encajas por elegir un camino diferente. No dejes que el temor decida por ti. Aférrate a la verdad de que Dios está contigo, y eso es más que suficiente. La verdadera libertad no viene de agradar a los demás, sino de saber que ya eres aceptado por Dios. Cuando vives en esta verdad, te liberas del peso de la aprobación humana. No necesitas la validación de nadie más cuando tienes la validación del Creador. Él es quien define tu valor, Él es quien sostiene tu futuro, Él es quien te defiende. Así que hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio. Piensa en esos momentos en los que el miedo te ha detenido. Escribe una lista de cosas que has dejado de hacer por temor a lo que otros puedan decir o hacer.
Luego, pon este versículo al lado. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Léelo en voz alta, repítelo hasta que tu corazón lo crea, porque cuando entiendes esta verdad, el miedo pierde su poder y comienzas a vivir con la confianza de alguien que sabe que Dios está de su lado. Número 9. Fiel es el Señor, Él te afirmará y guardará del mal. Dios es fiel. No es una frase cliché, es una verdad que sostiene nuestra fe. En 2 Tesalonicenses 3, Pablo lo deja claro. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En otras palabras, puedes descansar en la certeza de que Dios no solo está contigo, sino que también te da estabilidad y protección. No importa lo que venga en tu contra, su fidelidad es el escudo que te cubre y la roca que te sostiene. Vivimos en un mundo donde todo cambia, la gente cambia, las promesas humanas fallan, las circunstancias son inciertas. Pero hay algo que nunca se mueve y es la fidelidad de Dios. Él no abandona, no se olvida de sus hijos, no cambia de parecer. Si ha dicho que te guardará del mal, lo hará. Si ha prometido afirmarte, puedes estar seguro de que te dará la fuerza que necesitas para permanecer firme. La fidelidad de Dios no es solo un concepto teológico, es algo que puedes experimentar. Quizás has pasado por momentos donde todo parecía derrumbarse, pero de alguna manera Dios te sostuvo. Tal vez ni siquiera te diste cuenta en el momento, pero cuando miras hacia atrás, ves su mano protegiéndote, guiándote, afirmando tus pasos cuando pensabas que ibas a caer. Cuando Pablo dice que Dios os afirmará, está hablando de estabilidad. La vida trae pruebas, ataques, tentaciones, pero Dios te da raíces profundas para que no te tambalees, te fortalece con su palabra, te guía con su espíritu, te rodea con su amor. Si estás pasando por un tiempo de incertidumbre, recuerda esto: no es tu fuerza la que te mantiene en pie, es la fidelidad de Dios. Y no solo te afirma, sino que también te guarda del mal. No significa que nunca enfrentarás dificultades, sino que el mal no podrá destruirte, puede atacarte, puede intentarlo, pero no tendrá la victoria sobre ti. Dios es tu escudo, tu defensor, el que pelea por ti. El enemigo intentará desanimarte, hacerte creer que estás solo, que Dios se ha olvidado de ti. Pero la verdad es otra. Dios está más presente de lo que imaginas, obrando incluso cuando no lo ves. Su fidelidad es tu garantía de que nunca estarás desamparado. ¿Cómo aplicamos esto en la vida diaria? Primero, reconociendo que nuestra seguridad no está en nosotros, sino en Dios. Cuando te enfrentes a una tentación, cuando sientas que el mal te rodea, en lugar de entrar en pánico, recurre a la palabra. Declara en voz alta: fiel es el Señor, Él me afirmará y me guardará. Usa esta promesa como un escudo contra la duda, el miedo y la ansiedad. Si estás luchando con tentaciones personales, si sientes que estás a punto de caer en algo que sabes que no es bueno para ti, no intentes enfrentarlo solo. Busca la fidelidad de Dios, clama a Él, pídele que te sostenga. Él ya prometió guardarte, pero necesitas acudir a su presencia, apoyarte en su gracia. Cuando entiendes que Dios es fiel, ganas una nueva perspectiva ante la adversidad. El miedo se reduce, la incertidumbre pierde su poder, porque sabes que hay alguien más grande sosteniéndote. Y cuando confías en su fidelidad, puedes avanzar con seguridad, sin temor a lo que venga. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Tómate un momento para reflexionar en todas las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Escribe una lista, recuerda cada situación donde Él te sostuvo, donde te guardó, donde te afirmó cuando pensaste que ibas a caer. Y luego, usa esa lista como un recordatorio. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. No importa lo que estés enfrentando ahora, Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no tiene fecha de expiración, no se debilita con el tiempo. Él te sostiene, te fortalece,
te protege. Aférrate a esta promesa y camina con la seguridad de que estás en manos de un Dios que nunca falla. Número 10. En días de crisis, su bondad es tu fortaleza. Jehová es bueno. Esa es una verdad que no cambia, sin importar lo que estés viviendo. En Nahum 1:7 encontramos una promesa que puede transformar nuestra manera de enfrentar los días difíciles. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En medio de las crisis, cuando todo parece incierto, hay algo que permanece firme: la bondad de Dios. No es solo una cualidad más de su carácter, es un refugio al que puedes acudir cuando sientas que no puedes más. El libro de Nahum habla del juicio de Dios contra Nínive, una ciudad que había caído en la maldad. Pero en medio de esta advertencia de justicia, Dios deja claro algo increíble. Aunque juzga el pecado, su naturaleza sigue siendo buena. Para quienes confían en Él, no hay temor, solo seguridad. Y esa seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios es una fortaleza que nunca se derrumba. El problema es que muchas veces en los días de angustia nos olvidamos de esta verdad. Nos enfocamos en lo que está mal, en lo que nos falta, en lo que nos duele. Y aunque esas cosas son reales, hay algo más grande: la bondad de Dios que nos sostiene. Él no cambia cuando la crisis llega, no es menos bueno cuando la vida se complica. Su amor y su protección siguen ahí, incluso cuando no lo sentimos. El versículo dice que Dios es fortaleza en el día de la angustia. No dice que evitará que pasemos por momentos difíciles, sino que en medio de ellos Él será nuestro refugio. Fortaleza significa un lugar seguro, un sitio donde puedes descansar sin miedo. Cuando la ansiedad te golpee, cuando las malas noticias lleguen, cuando las puertas parezcan cerrarse, recuerda esto: Dios no te ha dejado. Su fortaleza está disponible, pero necesitas correr hacia Él. ¿Y cómo corremos a esa fortaleza? Confiando. El versículo termina con algo impresionante: Él conoce a los que en Él confían. No es un conocimiento superficial, es una relación profunda. Dios no solo sabe quién eres, Él ve tu corazón, entiende tus luchas, escucha tus oraciones. Si confías en Él, puedes estar seguro de que no eres invisible para Dios. Tal vez sientes que nadie te entiende, que nadie nota tu esfuerzo, pero Dios sí lo ve. Cuando pones tu confianza en Dios, algo cambia dentro de ti. La angustia sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. La paz de Dios empieza a llenar tu corazón. No significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero sí significa que ya no tienes que enfrentarlos solo. Dios no solo promete ser tu fortaleza, promete caminar contigo en medio de la tormenta. Entonces, ¿cómo aplicamos esta verdad en la vida diaria? Primero, reconociendo que no podemos solos. A veces tratamos de manejar nuestras crisis con nuestra propia fuerza y solo terminamos más agotados. Dios quiere que en lugar de luchar en nuestras fuerzas, corramos a Él. Segundo, recordando que su bondad no depende de lo que sentimos en el momento. Si hoy estás en un tiempo difícil, no permitas que el dolor nuble tu visión. La bondad de Dios sigue ahí, incluso en los momentos más oscuros. Si sientes que nadie te entiende, recuerda que Dios sí lo hace. No eres un desconocido para Él, no eres solo una persona más en el mundo. Él te conoce, te ve, te escucha, y si confías en Él, experimentarás su fortaleza de una manera que va más allá de las palabras. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Identifica cuál es tu día de angustia. ¿Qué es eso que te está robando la paz? Escríbelo. Preséntaselo a Dios y dile: Señor, yo confío en tu bondad. Sé que tú eres mi fortaleza. Y luego, deja que su paz llene tu corazón, porque no importa lo que pase, hay algo que siempre será cierto: Jehová es bueno, y en su bondad
encontrarás la fuerza para seguir adelante. Número 11. El Señor guardará tu vida, protección total y permanente. Jehová te guardará de todo mal. No dice algunas veces o cuando las cosas estén tranquilas. Dice que Él te guardará siempre. Salmos 121 nos habla de una protección completa, total y permanente. No importa a dónde vayas, qué enfrentes o qué circunstancias se levanten en tu contra, Dios ha prometido estar contigo, vigilando cada paso que das. Este salmo era un cántico de los peregrinos que subían a Jerusalén, mientras viajaban por caminos peligrosos, con amenazas de asaltantes, enfermedades y fatiga. Ellos recordaban que no estaban solos. Dios era su guardián, su escudo, su refugio, y esa misma promesa sigue vigente hoy. Porque aunque tal vez no estemos caminando por un desierto físico, sí enfrentamos incertidumbre, preocupaciones y desafíos en nuestra vida diaria. El versículo comienza con una afirmación poderosa: Jehová te guardará de todo mal. ¿Te das cuenta del alcance de estas palabras? No dice que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí garantiza que el mal no tendrá la victoria sobre nosotros. Dios no solo nos protege físicamente, sino también espiritualmente. Hay batallas invisibles que se libran a diario, ataques de ansiedad, tentaciones, dudas que tratan de sacarnos del camino, pero Dios ha prometido guardarnos, asegurando que nada de esto podrá destruirnos si permanecemos en Él. Luego dice, Él guardará tu alma. Esto va más allá de lo físico. Dios no solo cuida nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. Hay días en los que las preocupaciones parecen demasiado grandes, donde sentimos que el miedo nos domina. Pero aquí está la clave. Dios protege nuestra alma, nos cubre con su paz, nos fortalece en momentos de debilidad, nos da esperanza cuando todo parece perdido. Después, el pasaje habla de algo hermoso. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto significa que cada paso que das, ya sea al salir de casa, al tomar una decisión importante o al comenzar un nuevo camino, Dios lo está cuidando. No hay momento del día ni etapa de la vida en la que su protección no esté activa. A veces nos preocupamos demasiado por el futuro, pensando si tomaremos la decisión correcta o si algo malo nos ocurrirá. Pero este versículo nos recuerda que Dios tiene control sobre cada detalle. Y lo mejor de todo es que esta protección no es temporal. Dice, desde ahora y para siempre. No es algo que se activa por temporadas o que depende de nuestras emociones. Dios nos cuida en todo momento, en cada etapa, en cada circunstancia. Su fidelidad no tiene fecha de expiración. Entonces, ¿cómo podemos vivir bajo esta promesa? Primero, confiando en que Dios es quien nos guarda. A veces, intentamos protegernos con nuestra propia fuerza, creyendo que si hacemos todo bien, nada malo pasará. Pero la verdadera seguridad no viene de nuestras estrategias, sino de la mano de Dios. Segundo, entregando nuestras preocupaciones a Él. En lugar de vivir con miedo, podemos descansar en la certeza de que cada paso está bajo su cuidado. Una manera práctica de aplicar esto es comenzando cada día con una oración sencilla. Señor, guarda mi salida y mi entrada. Acompáñame en cada decisión y protégeme de todo mal. También podemos recordar este salmo en momentos de incertidumbre, cuando sintamos que algo escapa de nuestro control. Si alguna vez has sentido que caminas solo, que el peligro te acecha o que no tienes dirección, recuerda esto. Dios es tu guardián. Él te cuida, te protege y te guía. No hay mal que pueda tocarte sin que primero pase por su mano. No hay situación que lo tome por sorpresa. Hoy puedes descansar en esta verdad. Jehová guardará tu vida ahora y para siempre. Número 12. No te ahogarás ni serás consumido. Su presencia te protege.
Cuando Dios dice que estará contigo en medio de las aguas y del fuego, no está hablando solo en sentido figurado. Es una promesa literal de su presencia activa y constante en cada momento de tu vida. No es una advertencia de que no habrá dificultades, sino una garantía de que en cada una de ellas su mano te sostendrá. No es una invitación a la resignación, sino al coraje, a la certeza de que aunque la prueba sea intensa, su poder es mayor. Las aguas representan esos momentos donde sientes que estás perdiendo el control. Es esa sensación de estar nadando a contracorriente, esforzándote al máximo, pero sin ver resultados. La corriente de la vida puede ser abrumadora cuando las preocupaciones económicas no te dejan dormir, cuando un diagnóstico médico te roba la paz, cuando una crisis familiar te deja sin palabras. A veces parece que estás a punto de hundirte, pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no permitirá que te ahogues. Cuando crees que las olas son demasiado altas, Él extiende su mano y te sostiene. Su presencia es el ancla que mantiene firme tu alma, incluso cuando todo lo demás parece inestable. Pero a veces no es solo una ola, sino un torrente. Los ríos representan pruebas que llegan de golpe, situaciones que te sobrepasan y parecen sacarte de tu lugar. Son esos momentos en los que todo se junta: presión en el trabajo, conflictos emocionales, decepciones inesperadas. Son esos días en los que no tienes ni un segundo para respirar, en los que sientes que la corriente te arrastra y que por más que luchas no puedes avanzar. Pero el versículo es claro: aunque el río sea caudaloso, aunque las aguas sean profundas, no te anegarán. No importa cuán fuerte sea la corriente, Dios tiene el poder de detenerla. No importa cuán abrumador parezca todo, Dios tiene el control y no dejará que las circunstancias te destruyan. Después, Isaías nos habla del fuego. El fuego no solo representa pruebas, sino un proceso de transformación. El oro se purifica en el fuego. Los metales se refinan a altas temperaturas para eliminar impurezas y hacerlos más resistentes. Muchas veces, las crisis más intensas son las que Dios usa para fortalecer nuestro carácter, para hacernos más firmes en la fe. Pero hay una gran diferencia entre ser refinado y ser destruido. Dios no permite el fuego para consumirte, sino para fortalecerte. La promesa no es que nunca sentirás el calor de la prueba, sino que, a pesar de ella, saldrás ileso, sin cicatrices que definan tu identidad, sin que el daño sea permanente. Piensa en la historia de los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3. No fueron librados del horno, sino dentro del horno. Fueron atados y lanzados al fuego, pero cuando el rey los miró, vio a un cuarto hombre con ellos, alguien cuya presencia era divina. Eso es lo que Dios hace contigo. No siempre evitará que entres en la prueba, pero sí asegurará que no pases por ella solo. Y al final, cuando salgas de ese fuego, no llevarás las marcas de la derrota, sino del poder de Dios obrando en tu vida. Es importante notar que el versículo dice, cuando pases, no si pasas. Esto nos deja claro que en algún momento enfrentaremos tiempos difíciles. Nadie está exento de pruebas, pero la diferencia está en quién camina contigo en medio de ellas. Si caminas solo, el fuego quema, las aguas ahogan. Pero si caminas con Dios, el fuego purifica, las aguas limpian y al final tu fe es más fuerte, tu testimonio es más grande y tu confianza en Él se vuelve inquebrantable. Así que cuando la tormenta arrecie, no entres en pánico. No te dejes llevar por el miedo ni por la desesperación. Recuerda la promesa de Isaías 43:2 y toma una decisión: confiar. Declara con fe: Señor, aunque las aguas suban, aunque el fuego arda, no temeré, porque tú estás conmigo. No me ahogaré, no seré consumido, porque mi vida está en tus manos. Y sigue adelante, con la certeza de que la victoria no está en evitar la prueba,
sino en saber que Dios ya te ha dado la fuerza para atravesarla. Número 13. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios peleará por ti. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu de Dios tomará acción. Isaías 59 es una declaración de poder y autoridad. Nos dice que, aunque el enemigo intente arrasarnos con su furia, el Espíritu de Dios se levanta como un estandarte, una barrera infranqueable. La clave de este pasaje no está en la fuerza del enemigo, sino en la respuesta divina. No importa cuán violento sea el ataque, la reacción de Dios siempre será mayor. Piensa en un río desbordado. El agua no pide permiso, simplemente avanza con fuerza, arrastrando todo a su paso. Así son muchas de las dificultades que enfrentamos. A veces, los problemas no llegan de a uno, sino como una corriente imparable. Enfermedad, traición, ansiedad, preocupaciones financieras, todo al mismo tiempo. Y es en esos momentos cuando el temor trata de apoderarse de nosotros, cuando parece que no hay escapatoria. Pero Dios ha dado una promesa clara. El enemigo podrá venir con fuerza, pero no podrá arrasarte, porque su espíritu se levanta como un muro impenetrable. Este versículo nos enseña algo fundamental. Dios no es un espectador en nuestras batallas. No está mirando desde la distancia mientras luchamos por sobrevivir. Su espíritu está activo, protegiéndonos, guiándonos, dándonos fuerzas cuando sentimos que no podemos más. La frase «levantará bandera» es clave aquí. En tiempos antiguos, cuando un ejército levantaba una bandera en el campo de batalla, era una señal de victoria. Indica que el territorio le pertenece al rey. Dios está diciendo que, sin importar qué tan fuerte sea el enemigo, Él ya ha marcado su territorio. Tú le perteneces a Él, y eso significa que ninguna tormenta, ningún ataque podrá sacarte de su cobertura. Es fácil enfocarnos en la intensidad de la prueba y olvidar la magnitud de la protección de Dios. A veces, vemos la fuerza del enemigo y nos sentimos indefensos. Pero este pasaje no nos llama a fijarnos en lo grande que es la tormenta, sino en lo grande que es nuestro Dios. No se trata de negar la existencia de dificultades, sino de recordar que la respuesta de Dios siempre es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. La acción del Espíritu de Dios no es pasiva, es activa. No solo nos protege, sino que nos capacita para resistir. Hay momentos en los que sentimos que estamos a punto de ser arrastrados, pero de repente una paz inexplicable nos llena. Esa es la obra del Espíritu Santo, levantándose en nuestra defensa. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, nos fortalece para seguir adelante y nos equipa con las herramientas espirituales necesarias para enfrentar cualquier adversidad. Dios no promete una vida sin desafíos, pero sí promete que en cada lucha su Espíritu estará allí, peleando por nosotros. Esta verdad debería cambiar nuestra manera de enfrentar las pruebas. En lugar de desesperarnos, podemos confiar. En lugar de dejarnos llevar por la corriente, podemos anclarnos en la palabra. Cuando el enemigo venga con toda su furia, nuestra respuesta debe ser firme. El Espíritu de Dios está conmigo y en Él tengo la victoria. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada situación. No solo está en los momentos de oración o en la iglesia, sino en cada batalla cotidiana. Segundo, debemos aprender a depender de Él. La lucha no es nuestra, es de Dios. Cuando intentamos pelear con nuestras propias fuerzas, nos agotamos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe, vemos cómo el enemigo es derrotado de maneras que nunca imaginamos. Y tercero, necesitamos activar nuestra fe. No basta con saber que Dios pelea por nosotros. Debemos creerlo, declararlo y caminar en esa seguridad. Si hoy sientes que el enemigo está atacando con fuerza, quiero recordarte algo. No estás solo.
El Espíritu de Dios ya ha tomado su lugar en la batalla. No importa cuán grande sea la tormenta, Él sigue siendo más fuerte. Confía en su poder, descansa en su protección y camina con la certeza de que la victoria está asegurada. Así que la próxima vez que sientas que la tormenta arrecia, no corras al miedo, corre a Dios. Refúgiate en su palabra, declara sus promesas, fortalece tu fe. No pelees con tus propias fuerzas, deja que Él tome el control. Porque cuando Dios es quien está a tu lado, la victoria no es una posibilidad, es una realidad. No importa cuán oscura sea la batalla, recuerda esto: el Dios que nunca pierde sigue peleando por ti. Levántate, confía y avanza, porque la victoria ya está en tus manos.